No ustedes, los personajes, pues. La señora Rowland. Pero existe evidentemente esa conciencia de la cuarta pared. ¿Y cómo es que está ese plan? Insisto, no es que sea algo grave que yo diga, híjole, no, la regaron. No, porque además es algo que naturalmente empieza a suceder. Porque también en lenguajes cinematográficos y demás pasa que existe esa especie de cuarta pared que es, yo sé que ahí está la cámara, entonces pues le actúa la cámara. Pero sucede algo y eso es en donde creo que está la parte que más me interesa de algo que vi en el ejercicio, que es cómo está la relación con Alfredo. Y la relación con Alfredo denota varias cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Una, ¿dónde está Alfredo? Y es una pregunta que está bien buena porque si yo coloco a Alfredo en un lugar físico, entonces empieza a establecerse una relación consistente con Alfredo. Yo no conozco sus casas, pero probablemente Alfredo está dormido ahí lueguito, porque nada más tengo el cuarto de la cocina y el cuarto de donde dormimos. Perdón, ustedes me entró una llamada que estoy rechazando en este momento, ya los perdí, ahí están. Muy bien, discúlpenme. Entonces, chicos, ese asunto espacial, si ustedes revisan sus ejercicios, se van a dar cuenta que está determinado por la observación de esta cuarta pared. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, para lo cual me voy a quitar los audífonos y voy a dejar el micrófono abierto de mi compu. Entonces, bueno, pues yo estoy hablando aquí con ustedes y luego digo, Alfredo, Alfredo, Alfredo. Y si Alfredo de verdad estuviera del otro lado de la puerta, Alfredo no me va a oír. Pero hay una cosa que es complicada del ejercicio, que es como yo en determinado momento le digo a Alfredo, 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 que tiene que ver con trascender la puerta o el espacio físico, distinto a la otra manera de llamarle a Alfredo cuando le digo, Alfredo, que tiene que ver con me estará oyendo o no. Porque eso, ficcionalmente, determina una cuestión respecto al espacio y respecto a la intención distinta, en donde el que le llama Alfredo ahora no le quiere gritar para chingarlo, perdón por mi terminología, sino quiere asegurarse de que sí está jetón, de que sigue dormido y de que, exacto, y de que entonces puedo ir por el chupirul y pegarle unos tragotes. Bueno, eso que estoy planteando parece una cosa muy sencilla, pero tiene su grado de complejidad. ¿Por qué? Porque están distintas capas. Me voy a volver a poner mis audífonos. Y están distintas capas. Ya. Están distintas capas, entre otras cosas, porque tiene que ver con una cuestión que involucra el espacio y qué es lo que está sucediendo en la acción de lo que yo estoy haciendo y cómo esa acción de lo que yo estoy haciendo va a incidir o no en el entorno. Y entonces aquí me tengo que detener a hacer una explicación un poco más amplia de una cuadratura que les he estado fastidiando desde el primer día y que tiene que ver con este asunto de el tiempo, espacio, la causa y el efecto. Eso de tiempo, espacio, causa y efecto no lo inventé yo. Es la tesis doctoral de Schopenhauer, una tesis doctoral que además reviso varias veces y que tiene que ver con una cuadratura en torno al principio de suficiencia de razón. No me voy a meter mucho en el choro filosófico porque Schopenhauer revisa a Kant, en fin, no me voy a meter mucho en el choro filosófico, más bien me voy a plantear como en una determinante que es muy clara para nosotros y que nos viene bien pensar en la señora Rowland y en Alfredo para entonces determinarlo. Vamos a ponerlo en una cuadratura muy sencilla. Visto desde el ejercicio
visto a la luz de lo que ustedes mandaron como video. ¿Cuál es el tiempo? Temporal, o sea, si es mañana en la tarde o yo ¿Sí? tiene que ser temprano, ¿no? Exacto, tiene que ser la mañana. Pero hay algo que es bien interesante y que se los dije cuando empezamos a hacer la propuesta de este ejercicio, que era que la obra va sucediendo en tiempo real. Entonces, lo que yo estoy viendo es lo que le está sucediendo en ese momento a la señora Rowland. Y es, como bien dice Marcos, es en la mañana. Entonces, eso nos determina algo. ¿Por qué nos determina algo? Porque se acaba de despertar, porque shalala, ella se despertó antes que él, en fin. Pero el tiempo es la mañana. ¿Y cuál es el espacio? La cocina. La cocina de su casa. Y es la cocina de la casa de ellos. No es la cocina de él, no es la cocina de ella, es la cocina de la casa de ellos. Entonces tenemos un tiempo y tenemos un espacio. Y aquí viene lo bueno. ¿Cuál es la causa? Y entonces aquello se empieza a poner interesante. ¿La causa de qué? Y esa es una pregunta que está buena. ¿Cuál es la causa de qué? Pues de entrada, de por qué vemos a esta señora ahí. Ah, se despertó a preparar el desayuno. Y como que esa cuadratura es muy clara y obvia. Y yo, si estoy viendo su video, digo, ah, se despertó a preparar el desayuno. Y entonces empieza a haber una serie de sucesos que, si se fijan, están ligados con la causa y el efecto. Para aquellos que ya tuvieron formación actoral, supongo que se acordarán esta cuestión del estímulo y la reacción. Es decir, hay un estímulo al cual uno reacciona. Para los que no han tenido formación actoral, esto es muy sencillo. Alguien me hace algo o me dice algo, a lo cual yo naturalmente reacciono. Viene el perro, me muerde, yo grito y le doy una patada al perro. Hay un estímulo, que es el perro que me muerde. Hay una reacción, que es mi grito y la patada al perro. Ese estímulo-reacción, toda esa sucesión de eventos de estímulo-reacción son lo que hace que haya una cadena de sucesos. Si yo me voy a la causa y el efecto, entonces puedo pensar muy fácilmente en estímulo-reacción. Sí, me están siguiendo todos, ¿verdad? Pero si yo pienso, sí, dime, Verónica. Entonces sería, por ejemplo, el estímulo es una causa y la reacción, o sea, más bien el estímulo es un efecto y la reacción es una causa, o al revés, ya me hice bolas. No, es que las bolas que te estás haciendo son totalmente pertinentes, porque ¿qué es causa y qué es efecto? O sea, ¿qué es estímulo y qué es reacción? Esto es en una traducción al lenguaje actoral. Lo que pasa es que depende para quién. Ese es todo un asunto. ¿Por qué? Porque algo que para el personaje A puede ser estímulo, para el personaje B puede ser reacción. Estamos entendiendo, ¿verdad? Es decir, no es unidireccional. Si yo tengo entidades escénicas, entonces esas entidades escénicas son susceptibles de ser estímulo y reacción, es decir, causas y efectos. Hay veces en las cuales hay un estímulo de una entidad que produce una reacción en un grupo de entidades escénicas. Cuando hablo de entidades escénicas, hablo de elementos susceptibles a reacción en escena. Podría ser un perro, podría ser un gato, podría ser 8 changos, podría ser 16 actores. 16 personajes, perdón. 16 personajes. ¿Sí? ¿Todo el mundo está entendiendo? ¿Dónde es en donde empieza la complicación? Donde empieza la complicación es que esto se entrevera. Y este entreverado de sucesos, entreverado es cuando algo se entrelaza una cosa con la otra. Es lo que se trama. Y eso que se trama, a final de cuentas, es lo que produce que haya una sucesión de eventos que a veces genera conflicto.
nadie se me ha perdido hasta aquí, ¿no? Pero entonces regreso como a las cosas originales. La señora Rowland se levanta y entonces va a preparar el desayuno. Pero hay algo que hace que aquello ya denote una condición extraña. Y entonces esto me lleva a pensar en algo a lo cual yo le he llamado el Parlamento Cero. Perdonen ustedes, hasta tos me dio. ¿Qué es a lo que le llamo el Parlamento Cero? Toda obra, toda ficción, empieza con un Parlamento 1. Supongo que ustedes en algún momento les enseñaron esta cosa de enumerar parlamentos. Parlamento 1, acotación 1, Parlamento 2, acotación 2, en fin. Para los que no tienen formación actoral o teatral, eso quiere decir que yo tengo un parlamento en donde dice el señor, buenos días, ese es mi Parlamento 1. Y luego le contesta a su mamá, buenos días, mijito, ¿cómo estás? Y entonces ese es el Parlamento 2 y así sucesivamente. Bueno, el Parlamento 1 no es de generación espontánea. Siempre hay algo antes. Siempre hay una cosa que sucedió antes. No es que crezca como hongos de la nada. Siempre hay algo que sucedió antes. A eso le llamo yo el Parlamento Cero. Y el Parlamento Cero es en realidad el estímulo que detona el Parlamento 1. ¿Sí? Todo el mundo me está siguiendo el paso, ¿verdad? Por lo tanto, si yo lo llevo a la cuádruple raíz de razón suficiente, siempre hay una causa que produce un efecto. ¿Estamos siendo claros? Siempre existe una causa que produce un efecto. Incluso nuestras historias personales. ¿Cómo fue que yo vine a nacer en este mundo si no pedí nacer? Ah, bueno, pues hubo una causa. ¿Cuál fue la causa? Pues así la más básica y elemental es que mis papás hicieron cosas. Exacto. Pero bueno, eso puede tener un montón de elementos que giran alrededor. Pero hay una causa que produce un efecto y ese efecto soy yo en este mundo. Que a su vez seguramente es una causa de un montón de cosas. Pero ya no me voy a meter ahí. Voy a regresar a nuestro texto de la señora Rowland antes del desayuno. Pero entonces hay algo que es bien interesante de observar, que es cómo es que ese punto previo a lo que yo veo en el encuadre de mi ejercicio, muchos de ustedes se disculparon de, oye, es que yo le tenía que poner play a la cámara y entonces por eso arrancaba ahí. Está bien, lo entiendo perfecto. Y es totalmente comprensible. Más allá de eso, ¿qué es lo que tiene que haber construido previamente para que entonces la señora Rowland salga así a cuadro o salga así a escena? ¿Y qué es esa construcción? Y cómo esa construcción define otras cosas. Por ejemplo, si yo pienso en que estamos hablando de tiempo, espacio, causa y efecto, pues ella estaba en otro espacio y entra a la cocina. Hay un cambio de espacio. Y ese cambio de espacio pues, tiene sus causas y sus efectos. Porque ella entra a la cocina, se desmodorra, trae probablemente, como bien habían dicho algunos de ustedes, trae además de la pesadumbre del vampirazo de la mañana, trae una cruda de aquellas, en fin, todo eso es un efecto. ¿De qué? De algo que le sucedió antes. Sí estamos en eso, ¿no? Y con eso va sucediendo la escena. ¿Qué es lo que a mí me parece que está bien de sus ejercicios? Lo que me parece que está bien de sus ejercicios es que hay un apunte de eso, que es muy claro, que es cambia el espacio y de repente ya vemos ahí esta señora que está en estas circunstancias. Y me parece que eso que sucede tiene sentido. Y me parece que eso que sucede tiene sentido porque sí hay un cambio natural de circunstancias de no había nadie en el espacio y ahora está esta señora que pues, viene con esa cara y con ese estado. Digo señora por decir genérico. En algunos casos no era la señora, era el señor. Pero todos nos vamos siguiendo, ¿no? Pero entonces pasa algo que es que
tiene que seguirse construyendo. Lo que se tiene que seguir construyendo son las causas y los efectos. ¿Por qué? Y aquí es en donde la cosa se pone muy buena. Si nosotros vemos el arranque de la escena, voy a poner un ejemplo muy sencillo, nosotros vemos una causa muy elemental y un efecto muy elemental. Se despertó, se cambió de cuarto. Eso es muy elemental. Y está muy cerquita en tiempo y en espacio. La proximidad en tiempo y espacio es muy grande. Estaba en el espacio de aquí juntito y se cambió para acá ahorita. Bueno, pero entonces, cuando sucede el evento de la carta, fíjense lo que pasa con el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio toman una dimensión muy grande. ¿Por qué? Porque ella ve la carta y dice, lo sabía. Y entonces cuando ve la carta, el asunto de lo sabía trasciende ese espacio y trasciende ese tiempo. Y entonces todo está contenido en una frase súper sintética. Lo sabía. Ella sabía eso, que todavía no sabemos qué es, pero lo sabía desde antes, por eso lo dice en pasado. Parece que estamos haciendo como un análisis lingüístico, pero en realidad, o sintáctico, pero en realidad es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque trasciende el tiempo a un grado, a un punto indeterminado en donde sabemos que ella se imaginaba quién sabe qué cosa, que poco a poco nos vamos a ir enterando, pero entonces de lo que sucede en una cocinita se abre el tiempo y el espacio. Pero entonces, si nosotros abrimos el tiempo y el espacio, tenemos que pensar en, ¿aquí algo cambia? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál va a ser el efecto? Todo el mundo me está siguiendo, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que causa ese cambio y cuál va a ser el efecto? Y entonces se abre un universo de posibilidades que puede ser su especulación, puede ser que ya se había dado cuenta, eso es algo que se puede construir, pero sí tenemos que pensar que hay una causa que produce ese efecto, que a su vez va a seguir dinamizándose. Bien, hasta aquí, ¿qué dudas tienen, muchachos? ¿Ninguna? ¿Todo el mundo va siguiendo la onda? Sí, dime, Estefanía. O sea, lo que voy entendiendo es que no hay solo un efecto y una causa en toda la obra, sino que, o sea, yo lo puse así, se tiene que seguir construyendo más causas y más efectos. Sí, porque si nosotros tuviéramos solamente una línea en donde solo pasa una cosa y eso genera solo una cosa, es de una simplificación enorme. Y esa simplificación enorme es lo que luego hace que haya obras que son muy simples. Y si yo lo traslado como a otro arte, si yo lo pienso en la diferencia entre novela corta y cuento largo, es una discusión en la cual luego la gente se enfrasca de, no, pues es que es un cuento largo, no, es una novela corta. La diferencia, la neta, y eso se establece también en la narratología, es qué tantas líneas argumentales están entreveradas. Esa es la diferencia. O sea, yo tengo la historia de Juanita que iba con su abuelita al parque y la historia de Juanita que iba con su abuelita al parque dura 168 páginas. Bueno, pues si solo es la línea de Juanita que iba con su abuelita al parque, es un cuento largo. Ya no hay más. Pero si resulta que Juanita llevaba a su perro y que su perro se acuerda cuando la infancia del perro y entonces el perro recuerda su otra vida, porque en aquel pasado el gran vigilante y entonces empieza a haber una multiplicidad de líneas argumentales. Eso, aunque dure 100 páginas, eso es una novela. Si